Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo que, bueno, lo cambia todo. Génesis capítulo 3. Así es. Venimos de ver la perfección en los capítulos 1 y 2 y de repente, ¡pum!, este giro dramático. El momento que conocemos como la caída. Es que es un capítulo absolutamente fundamental, ¿no? Aquí se ponen las bases para entender tantas cosas. El porqué del pecado, la raíz del sufrimiento, por qué necesitamos redención. Claro. Y lo más increíble es que justo ahí, en medio de la tragedia, encontramos ya la primera promesa de esperanza. La semillita del Evangelio está ahí. Muchísimo de lo que viene después en la Biblia, pues, tiene sus raíces aquí. Importante aclarar. Para todas las lecturas que hagamos hoy, vamos a usar la Nueva Biblia de las Américas. Así que, prepárense. Excelente versión. Vamos a desentrañar ese diálogo, ¿no? Entre la serpiente y Ergua, las excusas de Adán, que vaya excusas, las consecuencias que Dios establece, pero también, como decías, ese rayo de luz inesperado. ¿Qué fue lo que pasó realmente en el huerto? Y sobre todo, ¿por qué nos sigue afectando hoy? Pues vamos a descubrirlo. Vamos a ello. La historia arranca con un personaje que no esperábamos. Leo Génesis 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Bueno, primero, clave entender esto. No es una serpiente común y corriente. Ajá. La misma Biblia, mucho después, en Apocalipsis 12 y 20, nos dice clarito que es Satanás, el diablo. O sea, hablamos de un ser angelical que cayó. Y la característica que resalta aquí es su astucia. Es sutil. No llega gritando, llega susurrando. Y es interesante a quién se acerca, ¿no? ¿Por qué a Eva y no directamente a Adán? Parece una estrategia muy pensada. Satanás suele ir donde percibe, digamos, una posible debilidad o una apertura. Ujú. Y también, al tentar a Eva primero, su decisión es suya. Claro. Si Adán hubiera caído primero, quizá ella podría decir, bueno, yo solo seguía a mi esposo, ¿no? Ujú. Pero aquí la responsabilidad de la elección es directamente de ella, en este primer momento. Y el primer golpe va directo a la palabra de Dios. Esa pregunta, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol. Es una distorsión total, ¿verdad? Total, flagrante. Dios había sido súper generoso. Pueden comer de todos los árboles menos este. Y Satanás lo invierte. Lo pone como si Dios fuera mezquino. Exacto. Pinta a Dios como restrictivo, como si les estuviera negando algo bueno. El ataque inicial es ese. Sembrar la duda sobre la bondad de Dios y sobre la verdad de su palabra. A ver, ¿cómo responde Eva? Leo los versículos 2 y 3. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Aquí vemos un par de errores ya, ¿no? Primero, grave. Entrar en diálogo con la tentación. Hablar con la serpiente. Mala idea. Sí. Y segundo, su respuesta, aunque muestra que sabía algo, no es precisa. Añade eso de ni lo tocarán. Eso no estaba en el mandato original de Génesis 2:17. Cierto. Y añadirle o quitarle a la palabra de Dios siempre es peligroso. Fíjate, hay una tradición judía que menciona Adam Clarke que sugiere que la serpiente tal vez empujó a Eva contra el árbol, justo para jugar con esa añadidura y decirle, ¿ves? No te moriste por tocarlo. Vaya, y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Adán en todo esto? ¿Cuál era su papel? Es una pregunta crucial, ¿sí? Porque él, como cabeza, digamos, tenía la responsabilidad principal de comunicar bien el mandato de Dios y de proteger a Eva. Su posible falta de claridad o quizás su pasividad en ese momento pudo crear esa vulnerabilidad que Satanás aprovechó. Su silencio es llamativo. Y sobre el árbol mismo, uno se pregunta, ¿por qué poner una prohibición así en medio del paraíso? Pues ese árbol, el del conocimiento del bien y del mal, era fundamental para algo que Dios valora muchísimo, la libertad de elección. Ah, claro. Sin una opción real de desobedecer, no hay una obediencia genuina que venga del amor, ¿entiendes? Dios no quería autómatas, quería una relación basada en una elección libre.
Ese árbol representaba la opción. Se pone más tenso todo. La serpiente ahora da al ataque directo. Leo los versículos 4 y 5. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Aquí ya la mentira es descarada, una contradicción total a lo que Dios dijo. Si comen, morirán. Sí, La serpiente dice, no, ciertamente no morirán. Ataca dos cosas, la consecuencia del pecado, la muerte, y la bondad de Dios. Es como decir, Dios les miente porque les está ocultando algo bueno. Y además, el pecado no es tan malo, al contrario, es bueno para ustedes. es la mentira clásica, ¿no? El pecado no te hace daño y Dios no es tan bueno. Exactamente. Esa es la esencia. Pero fíjate cómo lo hace. Mezcla la mentira con algo que suena muy bien. Se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Eso es tentador. Claro, ahí está la trampa. Y es una media verdad porque sus ojos sí se abrieron, lo dice el versículo 7. Pero, ¿a qué se abrieron? A la vergüenza, a darse cuenta de que estaban desnudos. Exacto. A la vergüenza de su pecado, no a una gloria divina. Conocieron el bien y el mal, sí, pero desde la experiencia dolorosa del mal, no como Dios lo conoce. Y la promesa final, serán como Dios. Eso va directo al orgullo, al deseo de ser autónomos, de decidir por sí mismos qué es bueno y malo. Es en el fondo la misma tentación que hizo caer a Satanás, querer ser Dios. Y entonces llega el momento decisivo, el punto de no retorno. Leo el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Es interesante cómo describe el proceso interno de Eva, ¿no? Vio que era bueno para comer, el deseo físico, agradable a los ojos, el deseo visual, la codicia, y deseable para alcanzar sabiduría, el orgullo, la vanagloria de la vida. Es un patrón de tentación tan humano que siglos después Juan lo resume en su primera carta. Y ahí, justo ahí, aparece Adán. Dio a su marido que estaba con ella y él comió. No parece que fuera un simple espectador. Esa frasecita, que estaba con ella, sugiere mucho, ¿eh? Parece que estaba presente al menos en el momento clave. Y aquí hay una diferencia teológica importante que Pablo señala después en Timoteo. Adán no fue engañado. Ah, eso es interesante. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sí. Pero Adán, según Pablo, pecó con los ojos bien abiertos. Fue una rebelión deliberada contra un mandato que conocía perfectamente. Por eso la responsabilidad principal de la caída, bíblicamente, recae sobre él. Lo vemos en Romanos 5, en Corintios 15. Su razón, fuera amor malentendido o lo que sea, no justifica esa rebelión consciente. Las consecuencias son inmediatas, ¿verdad? Leo el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Esa apertura de ojos revela la nueva realidad. La vergüenza, la vulnerabilidad, el pecado al descubierto. La desnudez, que antes era inocente, ahora es motivo de bochorno. Algunos teólogos incluso han pensado si quizá perdieron alguna vestidura de luz o gloria que tenían antes. Y la primera reacción es intentar arreglarlo ellos mismos, coser hojas de higuera. Es el primer intento de autojustificación de la historia, ¿no? Un esfuerzo inútil y seguro que incómodo para cubrir su vergüenza por sus propios medios. Es un símbolo de todos nuestros intentos de tapar el pecado con buenas obras, con excusas, que al final ante Dios, pues, no sirven de nada. El siguiente momento es de una tensión tremenda, el encuentro con Dios. Leo los versículos 8 y 9. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esa imagen de Dios paseando al fresco del día sugiere una costumbre, una comunión íntima que tenían antes y que ahora se ha roto. Probablemente era una teofanía, una manifestación visible de Dios. Y la reacción de ellos, esconderse. Es la reacción natural al pecado. El miedo reemplaza la confianza. Saben que sus hojas de higuera no son suficiente cobertura. Y esa pregunta de Dios, ¿dónde estás? Sí. Es tan
tan profunda. Obviamente él sabe dónde están físicamente. Exacto. No es una pregunta de ubicación, es una pregunta existencial, ¿verdad? Quiere despertar la conciencia de Adán, invitarlo a reflexionar, a confesar. Como decía Spurgeon, es el corazón de un padre buscando a su hijo perdido, pero también es para establecer la responsabilidad. Es un ¿en qué estado te encuentras? Y ahí empieza el triste juego de echar culpas. Leo del 10 al 13. Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Adán reconoce el miedo, la desnudez, sí. Pero cuando Dios va al punto clave, comiste del árbol, ahí empieza la evasiva. Es increíble cómo desvía la culpa. Primero a Eva, pero fíjate en la frase: la mujer que tú me diste. Termina echándole la culpa a Dios. Es una falta de responsabilidad total. ¿Qué diferencia con David siglos después, cuando Natán lo confronta? Y él dice, he pecado contra el Señor. Cierto. Adán, como cabeza, falla doblemente. Primero por pecar y luego por no asumir su responsabilidad. Y Eva, pues, sigue el mismo patrón. La serpiente me engañó. Que es verdad, ¿eh? Pablo lo confirma en 2 Corintios. Eva fue engañada. Pero eso no quita su responsabilidad. El engaño fue el cómo, pero la elección de desobedecer fue suya. Ninguno de los dos confiesa su pecado realmente. Fue ella, fue la serpiente. Ahora llegamos a las sentencias de Dios, las consecuencias directas. Primero, sobre la serpiente. Versículos 14 y 15. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Fíjate que a la serpiente Dios no le pregunta nada. El juicio es directo. Hay una maldición sobre el animal mismo. Arrastrarse, comer polvo. Son símbolos de humillación, de derrota total que vemos repetidos en otros textos como Isaías o Miqueas. Pero lo más fuerte, lo más trascendental está en el versículo 15. Sí, ese versículo es famosísimo. Se le llama el protoevangelio, la primera buena noticia. ¿Qué significa exactamente? Es que es la primera promesa del Evangelio en toda la Biblia, justo después de la catástrofe. Dios anuncia una guerra, una enemistad permanente entre la descendencia, la simiente, de Satanás, los que le siguen, y la simiente de la mujer, la línea mesiánica, y predice cómo acabará. Él, refiriéndose a un descendiente específico de la mujer, te herirá en la cabeza. Eso es un golpe mortal, definitivo, para Satanás. ¡Wow! Mientras que Satanás solo podrá herir en el talón a ese descendiente. Una herida dolorosa, sí, como la crucifixión, pero no definitiva. Es una promesa increíble de victoria final a través de Cristo. Teólogos como Lutero, Spurgeon, todos vieron aquí la base de todo el plan de redención. Dios ya está anunciando el rescate en el momento mismo del desastre. Es impresionante. Es verdaderamente asombroso encontrar esa esperanza tan pronto. Luego, claro, viene la sentencia sobre la mujer. Leo el versículo 16. A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Aquí hay como dos partes, ¿no? Primero, el dolor aumentado en lo relacionado con tener hijos, el parto, pero quizá también un dolor más general en la crianza. Y segundo, esa frase complicada: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Sí, esa parte siempre genera debate. Exacto. Muchos comentaristas, comparando la palabra deseo con cómo se usa en Génesis 4.7, donde el pecado desea dominar a Caín, entienden que no habla de un deseo romántico, sino más bien de una lucha por el control, un deseo de dominar al marido. Y la consecuencia es que él tendrá dominio, o se enseñoreará. Introduce tensión, conflicto en la relación, corrompiendo la armonía que había antes. Entiendo. Y finalmente la sentencia sobre Adán y por extensión sobre la creación. Leo los versículos 17 al 19. Y al hombre dijo:
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La razón es clara. Hiciste más caso a tu mujer que a mí. Y la consecuencia es enorme. La tierra misma queda bajo maldición por culpa de Adán. El trabajo que antes era gozoso se vuelve pesado, difícil. Espinos y cardos, dolor, sudor. La lucha diaria. Exacto. Spurgeon señalaba algo interesante. Jesús llevó una corona de espinas, como asumiendo simbólicamente esta parte de la maldición. Y la sentencia final es la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás, cumpliendo la advertencia inicial de Dios. Pero, y esto es vital, Pablo nos dice en Gálatas que Cristo nos redimió de toda esta maldición de la ley. A pesar de todo este juicio, de estas consecuencias tan duras, vemos como destellos de gracia, ¿no? Incluso después de las sentencias. El versículo 20 dice, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Qué nombre tan curioso justo después de una sentencia de muerte. Es un acto de fe impresionante de Adán. La llama Eva, que significa vida, justo después de escuchar la sentencia de muerte, pero también después de escuchar la promesa de Génesis 3.15. Es como si Adán estuviera diciendo, creo que a pesar de todo, la vida y el Salvador prometido vendrán a través de ella. Es, como decía Spurgeon, una confesión de fe en la promesa. Y luego, otro acto increíble de Dios mismo. Leo el versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Uf, qué imagen tan potente. Dios mismo rechaza las hojas de higuera, esa cubierta hecha por ellos. La autojustificación. Exacto. Y en su lugar, Él les provee túnicas de pieles. Para hacer eso, tuvo que haber un sacrificio. Tuvo que morir un animal inocente. Es el primer derramamiento de sangre en la Biblia para cubrir el pecado. Un adelanto de lo que vendría. Clarísimo. Un adelanto del principio de que sin sangre no hay perdón, como dice Hebreos, y una prefiguración del sacrificio definitivo de Cristo. Y ese detalle, los vistió, sugiere una acción personal de Dios, como diciendo que Adán y Eva aceptaron esa cobertura por fe. Fue un acto de salvación. Y finalmente, la expulsión del huerto. Leo los versículos 22 al 24. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Dios reconoce ese nuevo conocimiento que tienen, aunque sea doloroso. Y la expulsión, que suena muy dura, en realidad es un acto de misericordia. De misericordia. Sí, porque impide que el ser humano, ya en estado caído, coma del árbol de la vida y quede atrapado en esa condición de pecado para siempre. Sería una eternidad terrible. Así que los envía fuera, a trabajar la tierra que ahora es hostil. Y el camino de regreso al árbol de la vida queda bloqueado. Pone querubines, que son ángeles asociados a la presencia y santidad de Dios, y una espada de fuego. El acceso directo a la vida eterna queda cerrado para la humanidad, hasta que se abra un nuevo camino. El camino a través del Redentor prometido. Exactamente. Es increíble todo lo que encierra este capítulo. Hemos visto la astucia de la tentación, cómo tuerce la palabra, cómo ataca la bondad de Dios. Hemos visto la tragedia del pecado y sus consecuencias, bueno, enormes. La vergüenza, el miedo, las relaciones rotas, el dolor, el trabajo difícil, la muerte. Pero, y esto es clave recordarlo, no es solo un capítulo de oscuridad. Hemos visto la justicia de Dios, claro, pero sobre todo hemos visto su misericordia actuando desde el minuto 1. Buscando a Adán y Eva cuando se escondían, dándoles una cobertura que ellos no podían hacerse, una cobertura que costó una vida, y sobre todo dando esa promesa increíble de Génesis 3:15, la esperanza de un Salvador que vendría a aplastar al enemigo. Esto nos deja pensando mucho, ¿no? Cómo vemos estas mismas dinámicas hoy. La tentación de dudar de lo que Dios dice, la facilidad con la que echamos culpas, el instinto de querer cubrir nuestras fallas con nuestras propias hojas de higuera.
¿Estamos de verdad descansando en la cobertura que Dios proveyó en Cristo o seguimos intentando justificarnos? Y un último pensamiento, quizá para seguir reflexionando. Génesis 3:15 da inicio a una batalla que se ve en toda la Biblia, ¿no? Esa enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. La vemos en Caín y Abel, en Israel y sus enemigos, en la historia de la Iglesia, hasta que Cristo gana la victoria final. Es fascinante rastrear cómo se desarrolla este conflicto cósmico a lo largo de toda la Escritura. Es a fin de cuentas la gran historia de la redención. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda de Génesis 3. Ha sido fascinante. Hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima.